Bienvenidos sean todos ustedes una vez más. Estamos aquí reunidos los Mosqueperros, el mejor canal de YouTube en esta ocasión. Y aunque muchos de ustedes no lo creían, para terminar ya de revisar lo que va a ser todas las cartas de la Reina de Rastakhan, hoy día vamos a ver todo lo que queda. Pack filler, meme, todo. Hoy día terminamos. Y ya mañana va a estar el video Theorycrafteando 3 masitos de salvaje y 3 masitos de estándar. Con lo que yo creo pueden ser nuevas ideas, mazos frescos que salen un poco y derivados de las herramientas que nos otorga la Arena de Rastakhan. Por lo mismo voy a evitar darle mucho énfasis a mazos que ya existen o ya son tier 1 y simplemente actualizarlos, sería un poco fome. Pero quizás los mencionemos también para no dejarlos totalmente afuera de las opciones. Ya dicho eso, vamos a partir porque aún nos queda mucho por hacer y no tanto tiempo. Diente cerrado, esta carta de pícaro ha dado un poco que hablar. Hay gente que opina que podría funcionar, gente que dice que simplemente no está a la altura. La comparación con disparo de vela la hace ver desfavorable. Disparo de vela funcionó muy bien para cazador porque le dio una herramienta para poder controlar mesa sin tragar demasiado daño en el juego temprano. En ese sentido es una carta súper eficiente. Diente cerrado por su parte, a pesar de tener la misma cantidad de carga, ser 3 de daño por 1 maná, el hecho es que el último aliento de otorgar a tus esbirros en vestir pareciese ser menos significativo que el hecho de que tu héroe sea inmune, al menos en el juego temprano. En el juego tardío podría sacársele más valor, pero Pícaro no es una clase que se caracterice mucho por llegar muy bien al juego tardío. Entonces, la opción de jugarla en un Pícaro de últimos alientos podría ser, pero no sería para jugarla en curva, sería para jugarla y romperla gracias al poder de héroe. En ese caso estarías pagando 3 maná y por un puntito de daño, que sería la carga que se aprovecharía, más darle a investir a tu esbirro, que va a depender mucho del caso si realmente vale la pena, sobre todo si estás usando un cubo, tal vez no lo puedas tradear directamente. Entonces se ve como una herramienta bastante situacional. Aún así yo creo que esta carta no hay que descartarla a buenas de primeras, que podría tener un juego, inclusive en un pícaro impar podría funcionar. Y aquí yo sé que ustedes me miran raro y dicen pícaro impar, pero esta carta no va con el espíritu de pícaro impar. Bueno, Pícaro Impar suele hacer turno 1 esbirro y luego turno 2 ojalá hacer un doble turno 1 en esbirro cuando tienes 2 maná, porque es lo que te mete más presión a tempo. Esto se deriva de que muchos de los esbirros que ocupan los mazos en turno 1, turno 2 y hasta turno 2 no tienen provocar, así que el oponente tiene que empezar a cazar a tus esbirros tradeando 1 a 1 mientras tú vas aprovechando con los demás el daño a cara. Por eso es tan fuerte distribuir tus stats en mesa en los primeros turnos, antes de la llegada de los towns ya como el Tar Creeper o como el encadenado Saronita. Diente cerrado te permitiría hacer un turno 1, empezar a pinguear algo si es que el oponente bajase, o si no, aprovechar el daño a cara. Jugar en turno 2 doble turno 1, que es más eficiente a mi parecer que hacer las dagas en turno 2 en un pícaro impar. Y ya en turno 3 jugar, no sé, un matón y atacas con la carga y le das embestir. En ese caso sería un 4-4 con embestir. Podría funcionar, cierto es que también es un poco ahí dudoso, pero podría funcionar. ¿Por qué no darle carga? O sea, darle embestir a tus esbirros podría servir para que ellos hagan unos tradeos eficientes y te dejaría en mejor postura si tú, jugando como pícaro impar, estás a traspié defendiéndote de un oponente un poco más agresivo. Normalmente cuando pasa eso tus esbirros salen muy mal, los esbirros de pícaro impar no sirven defensivamente y cuando los tradean, les hacen tradeo eficiente, te baja la cresta. Entonces, darle una herramienta para que en un turno poder dar embestir y tratar de tú hacer los tradeos eficientes quizás sirva. Aún así es un caso bastante específico y es bastante optimista de mi parte. Yo le voy a dar 3 estrellitas. Yo encuentro que es jugable, no será una carta espectacular, pero es jugable y puede ver lugar en ciertos arquetipos. O es lo que yo pienso. Yo sé que hay gente que difiere fuertemente de esta opinión. Ahora hablando ya de la rapiñadora en los descansos, esta es una carta neutral que también mucha gente la tiró a arena de inmediato. Yo encuentro que quizá vea algún juego. No lo veo como una carta para mazos competitivos per se. Sin embargo, es una carta que para gente que busca reemplazos a veces viene bastante bien. Y no hay que olvidarse en Hearthstone que no siempre tienes todas las cartas. Y que muchas veces la gente tiene que construir mazos en la escena competitiva o la escena profesional, es donde uno puede darse el lujo de craftear un mazo de golpe y listo. Pero en general mucha gente tiene que estar buscando reemplazo. Y uno de los comentarios más comunes en el canal también cuando muestro un mazo, ¿con qué carta reemplazo? ¿Qué carta puedo poner? Entonces rapiñadora de los descansos sí, tal vez no sea una carta tier 1 por así decirlo, de llegar y ver. Pero puede ser un elegante reemplazo para ciertas condiciones. Mira, la comparación directa tal vez sería con la impostora de cobre, carta que muchos pensamos iba a ser muy fuerte porque podía permanecer y luego aplicar la mecánica de magnetismo en ella. Pero la verdad no vio juego, no, la mecánica de magnetismo nunca tuvo tanta potencia, entonces la verdad se descartó.
se ocupan mechas pero muy puntuales, sobre todo Ciliax, y el resto poco más. En salvaje se han visto una que otras versiones y aún así es preferible llevar una trituradora que llevar la impostora de cobre en turno 4. La rapiñadora de los descansos, como 4 maná 3-5 es pésima, así que por stat no entraría en un mazo. El hecho de que tenga sigilo la hace un mejor objetivo si es que tú estás jugando un mazo de bufo, con paladín quizá, y el hecho de que tenga un arrasar y obtener 3 de armadura podría servir como una medida contra los mazos de token que te están avasallando demasiado. Bajas una 4-3-5, tu oponente sigue poniendo tokens y tú vas limpiando y vas obteniendo 3 de armadura, un poco al estilo como fue el escarabajo que es un estertor que te da 3 puntos de armadura, que no era nada más que un 2-3, era un crocolisco, pero que te daba 3 de armadura y ese sí ha visto juego. Entonces la rapiñadora es de 2 estrellitas, no es la primera opción de nadie, está un poco bajo el nivel de poder, pero en ciertos reemplazos para ciertos mazos específicos podría usarse como una tech anti-mazo token, algo débil la tech, pero quién sabe, y que puede usarse en pícaro con una cólera, o sea, no cólera, con sangre fría, con algunos bufos, quién sabe, algo se podría hacer. Aún así, obvio, no es una carta extremadamente potente, pero la combinación de sigilo y el hecho de que el sigilo sea permanente, ojo, puede dar cosas bastante desagradables, porque tú podrías empezar a bufar este bicho y es un bicho neutral para todos. Entonces, ojo con este bicho. Quizá logre salir de su estatus arenesco. Ahora lanzarse, y hablando ya de cartas que sí podrían ver una expectativa más... A ver, ¿cómo decirlo? Más profesional. Estamos hablando de lanzarse. Esta carta va a ser peligrosa. Sobre todo, y más que nada por el hecho de que Blizzard hace mucho tiempo había dejado de imprimir cartas de coste cero. Les había hecho el quite porque eran muy difíciles de balancear. Una carta de coste cero es difícil de equilibrar en un juego, porque no tiene coste, cualquier cosa que haga es un beneficio directo. Inclusive las cartas de bajo coste tú puedes sacar una relación entre cuánto te cuesta por cristal de maná, sin embargo las cartas de coste cero son un beneficio y se pueden pasar a llevar ciertas mecánicas. En este caso vamos a hablar del subastador de Gadgetzan, que es lo que más se me ocurre. Por ejemplo, en el druida de Jade, que sí se usa, e incluso en otras versiones de mazo de Jade también, se ha usado el subastador de Gadgetzan como una forma de ciclar el mazo. Para eso se ponen un montón de hechizos de coste pequeño y se va ciclando. Los mazos de Mechatun también muchas veces ocupan al subastador de Gadgetzan como motor de robo. Y en ese caso viene perfecto con lanzarse. Lo puedes tirar en el mismo turno 6. Y lanzarse es una carta que siempre se puede usar. A veces cuando tú jugabas el Spellstone o cuando jugaba, no sé, otras cartas, tenías el problema de que te faltaba un objetivo, no tenías a quién tirárselo y tenías que empezar a hacer objetivo a tus propios bichos o al mismo subastador tratando de no matarlo. En cambio, lanzarse es una carta que siempre se puede usar. Tú tiras subastador, tiras lanzar y en el fondo esto sería un 0 maná, da 2 de ataque, roba una carta y en ese caso es brutal. Robar una carta por 0 maná ya sería muy bueno y dar 2 de ataque por 0 maná además sería muy muy bueno. Yo encuentro que lanzarse sí va a haber juego en salvaje, como les digo, en el mazo de druida de Jade, con el ídolo de Jade y el subastador, esto viene perfecto. Y es más, podría funcionar en otros arquetipos simplemente porque es un hechizo que te permite ciclar en combinación con otras cosas. Ojo con esta carta, ojo. Yo no sé si funciona el arquetipo que quieren hacer del druida, el druida cabeceador, el druida que ataca él mismo a los bichos oponentes. No creo que se funcione, soy pesimista en ese caso. Pero sí pienso que lanzarse por el hecho de ser un hechizo de coste cero podría verse. Así que yo le voy a dar 4 estrellas. Creo que es una carta peligrosa. Es una carta que hay que tener en consideración y que quizás dé una gran sorpresa y tenga que ser nerfeada. Quizás, lo digo nuevamente desde no sé, del optimismo. Y hablando ya de una carta un poco más de arena, estamos hablando del déspota Mojog. Una distribución bastante impar de stat, bastante desequilibrada. El problema de esta carta, alguno podría pensar ya, pero juguémosla en sacerdote, por ejemplo. Ya sí, en sacerdote, con este combo que te duplica la salud, te da más vida, con por ejemplo fuego interno. Pero el tema es que el déspota Mojog llega muy tarde para enfrentarse a mazos agresivos, que es con lo que funciona su distribución de stat. Un 2-14 provocar es un muro, es un murazo. Pero los duelos contra mazos agresivos ya se terminaron en turno 8, así que ahí no serviría. Contra mazos controleros esto no sirve de nada porque no tradeas nada, no presionas nada. O sea, sería una pieza de combo y para eso la verdad Sacerdote tiene muchos mejores objetivos. Birros de coste 3,
Incluso el maestro del acero herido se puede usar de mejor manera, no sé, círculo de sanación, lo duplica y viene mucho mejor que apostar tan tardío por el déspota de Mogoch. Así que la verdad es una carta más de arena, ahí tal vez vea más juego. Yo no soy un experto en arena, pero tampoco creo que sea tan espectacular en arena. Ojo, creo que la distribución no le favorece demasiado. Pero para eso hay jugadores que son más expertos que yo. Yo a esta carta le voy a dar una estrellita, no creo que vea ningún juego. Así que no me maten porque aquí sé que hay gente que le gusta matar o dice esa carta va a ser brillante. Así que déjenlo en los comentarios. Ahora, Hachuela de Rebana Cabeza es de Cazador y da a pensar esta carta. ¿Por qué da a pensar? Porque Cazador ya tiene armas y está usando 4 armas en la mayoría de sus arquetipos. Está usando 2 copias de Disparo de Vela y está usando 2 copias de el Arco de Cuerno de Águila. Si es que lo encuentro, se los muestro. Acá. Entonces, Hachuela de Rebana Cabeza no cabe en un mismo mazo. Ya llevar 6 armas sería una tontera, sería una locura. Incluso con 4 armas en las versiones del el Cazador de Secretos o el Cazador de Hechizos. A veces se topan y se te quedan un poco atoradas en la mano. Llevar 6 es impensable. Entonces, ¿cuál sacarías en función de cuál? Hachuela pide, para hacer realmente sacarle el valor a esta carta, que tengas una bestia en turno 1. La mejor combinación quizás sería con el Topo Temible, que es el más difícil de remover en turno 1, que probablemente sea el que te permita activar esto. Pero necesitas llevar una batería de varios bestias de coste 1, porque si no jugarla en coste 2, en curva, por solamente sacar 2 cargas, me parece un poco pobre. En ese caso preferiría llevar el Arco de Cuerno de Águila, inclusive sin sinergias de secretos, para llevar dos golpes de 3. Que viene mucho mejor para tradear esbirros de coste 3, inclusive algunos de coste 4, como el encadenado de Saronita, que se usa bastante. Pero el problema es ese, o sea, la Hachuela, inclusive cargada como un 2 de maná 2-3, el problema que tiene es que con 2 de ataque no matas mucho, no tradeas mucho. Muchos esbirros, inclusive de coste 2, son de distribución 2-3, y ahí ya requieres 2 golpes, pierdes 1 de daño, te tragas 2 veces el daño del oponente, el del esbirro oponente, más el ataque que te pudiera lanzar a la cara. Así que yo no soy tan optimista con la Hachuela Rebana Cabeza, por más que sea un 6 de daño por 2 maná, en ese caso podría ser muy bueno. Pero encuentro primero que es difícil de activar y segundo que no tradea bien, así que esto tendría que ir como en una suerte más agresivo y si es por eso yo la verdad prefiero el Arco Cuerno de Águila. Pero yo sé que esto es debatible, miren, dando un pequeño ejemplo para que aquí también la gente me crea. El hacha profanada, por ejemplo, nunca he visto un juego competitivo, la verdad, muy poco, muy a los inicios de Hearthstone, pero después se quedó abajo la escala de poder. Y sí, podrían decir ya, pero esto cuesta uno más en comparación. Pero el problema era que por 2 maná, 2-3, te costaba tradear. Tenías que estar golpeando muchas veces, 2 veces un esbirro para tratar de sacártelo de encima. Entonces ahí ya perdía toda la eficiencia el arma. Y por eso las armas de 3 maná, 3-2, inclusive sin habilidad, han visto más juego. Yo personalmente creo, ya redondeando, que la Hachuela Rebana Cabezas no es una mala carta. Puede que vea algún juego si es que cuando rote el, ¿cómo se llama? El disparo de vela. Quizá. Pero queda mal en curva con el Arco Cuerno de Águila, que es una carta muy potente. Tú no puedes jugar 2 y luego 3, porque si quieres sacarle 3 cargas vas a terminar perdiendo valor. Entonces, encuentro por la cercanía que tiene con el Arco de Cuerno de Águila y el hecho que esa carta sea tan eficiente, va a terminar decantando por no llevar el Hachuela Rebana Cabeza. O es lo que creo yo. Así que a esta carta, aún así, yo le voy a dar 2 estrellitas. No, 3 estrellas. No es mala, es jugable. Pero el problema es que el hacha es. O sea, el Arco Cuerno de Águila es mejor. Y no entran bien en curva estas dos. Es lamentable porque, como nunca va a rotar el arco, esta la deja un poco ahí atrás, como siempre va a quedar oculta bajo la sombra. Pero bueno, habrá que ver, quizá hay algunos mazos que la intenten. Vamos a intentarlo también, a ver qué tan buena es. Espíritu del Lince es una carta donde también nos vamos a agarrar a combo al tiro. Yo te digo, vamos sacando los puñales de inmediato porque esto va a dar para pelear. Yo encuentro que este tótem, este espíritu, es malo. Y sé que aquí se me están aventurando. A ver, quiero mostrar esto. Esta es la razón por la que no me convence el espíritu del lince. Tú estás pagando 3 maná por no hacer nada. Te va a quedar ahí un 0-3. El problema además con las cartas de ataque 0 es que son muy difíciles de evaluar porque no tradean con nada. Inclusive cartas con malas distribuciones tú puedes sacar cuántos golpes se lleva, pero un 0-3 no tradea con nada. Puede tener mucha vida pero lo pueden matar limpiecito.
Entonces sí, cada vez que invocas una bestia otorga más uno ese efecto estado. Lo tuvo el oso embravecido en druida, que sí tenía algunos arquetipos de druida de tokens basado en esbirro, pero la verdad el oso embravecido se usó tarde, mal y nunca porque era lento y era difícil sacarle valor. Por 3 mana un 2-2 en ese caso, te quedabas abajo. Tú podías haber sacado un 3 mana 3-4, que eran los stats del tanque araña, los básicos. Y aparte nadie ya jugaba el tanque araña, así que tenía que hacer algo más. Tiene que tener un valor agregado. Oso embravecido es un 2-2, o sea, te quedas abajo en tempo, tienes que recuperar +1, +2. Y a veces te costaba sacar ese valor. A veces no era tan simple, porque para asegurarte de sacar 2 esbirros junto con el oso embravecido, eso ya tenía que ser en turno 6, turno 7, turnos en los cuales ya te habías pasado de tu curva. Tu curva estaba pensada para terminar el juego en turno 6, turno 7 a lo más, con un doble rugido salvaje o una sola versión. Entonces el oso embravecido, para realmente sacarle provecho, tenías que tener mucha suerte de que tu oponente no te lo limpiara cuando le pasaba su turno. Normalmente lo bajaba en turno 3, rogabas que no te lo mataran, te lo mataban y era como, oh, perdí tempo y perdí maná aprovechando el oso embravecido. Espíritu del Lince es cierto que tiene sigilo, pero es un 0-3. Yo por 3 maná podría tener un 3-4, así que necesito al menos bufar 4 esbirros para recuperar el tempo que perdí acá. Y si bufase 4 esbirros, aún así voy lento. Porque si hubiera jugado un 3-4 en turno 3, él podría atacar en el turno 4. Mientras que aquí, a menos que tengan embestir, no voy a recuperar el tempo hasta el siguiente turno cuando ellos puedan atacar y realmente sean significativos en la mesa. Entonces Espíritu del Lince es una carta a valor que ahí podría funcionar. Funciona bastante bien en un mazo centrado en esbirros y en mucho esbirro barato. Pero Cazador no es esa clase. Cazador no es una clase que realmente disfrute de esa clase de juego. Es mucho más rápida, mucho más tempo. Y ahí es donde ha triunfado. Al menos las versiones con esbirro. Las versiones de secreto y de hechizos son otro cuento. Entonces encuentro que Espíritu del Lince, inclusive trabajando en conjunto con la nueva legendaria que le dieron, que era el Lince, algo así, es demasiado lento para Cazador. Quizá en otra clase algo se podría hacer, pero no lo veo en lo que es el plan de juego de Cazador. No puedo verlo. Y yo sé que aquí también hay hartos temas. Hay mucha gente que le tiene fe a esta carta. Yo encuentro que es muy lenta y Cazador podría hacer mejores cosas. Sobre todo en turno 3, donde tiene cartas fuertísimas. Cazador tiene las mejores cartas de coste 3 del juego. Y quitar de esas, que son de impacto directo, que son muy potentes, para poner un espíritu del lince y apostar en el juego tardío, no lo veo, la verdad. Me gustaría verlo, pero no lo veo, no es de malo. Y vamos a ir más rápido porque seguimos yendo muy, muy lento. Calcinador Fauce Draco, 5 mana 3-6, grito de batalla, inflige un punto de daño a todos los esbirros. ¿Saben qué? Hay gente que le da... O sea, hay gente que le pone fichas a esta carta, que dice, no, va a funcionar. Yo no sé, me suena un poco al Draco Carroñero. Y yo sé que no es el Draco Carroñero, obviamente, pero... La noto muy lenta y que hace muy poco. Un 5 mana 3-6 no es buena carta, está al Deven Stat. Y el efecto es un área de 1 a todos los demás esbirros. Muy al estilo de lo que fue el... ¿Cómo se llamaba esta carta de guerrero? Había una carta de guerrero que hacía lo mismo pero costaba 3 solamente. Y que fue muy eficiente, se usó mucho, sobre todo contra mazos token. Acá, el Necrófago Devastador. Pero es que la gracia es que Necrófago Devastador era barata. Te la podías usar en los primeros turnos cuando habían un montón de esbirros de coste 1 en la mesa. O esbirros pequeños que venían al juego temprano del oponente. Sin embargo, el Calcinador Fauce Draco llega en turno 5 con un efecto que funcionaría mejor. O que funciona contra mazos token. Esto se puede usar, sí, por ejemplo, para frenar al Paladín Impar, que hincha las pelotas de buena manera. Sí, podría llevarse como una tech. Pero fuera de eso, no creo que haga lo suficiente por el coste. 5 maná 3-6 tradea pésimo a esas alturas contra cualquiera de lo que te juega el oponente. Y el efecto es chiquitito. Y sobre todo, si tú vas ganando, este efecto no hace nada. De hecho, te es perjudicial. Es una carta cara. Encuentro que tiene poco impacto en mesa. Yo le voy a dar 2 estrellas. ¿Se puede usar como tech contra el impar? Sí. Tech contra algunas versiones de tokens, como el druida que ocupa los fuegos fatuos, sí. Pero es muy, muy específico. Y contra el resto que hace, en salvaje sobre todo, encuentro que hay mejores dragones para llevar que el Calcinador Fauce Draco. O al menos es mi impresión. Así que yo creo que le voy a dar 2. Igual me estoy arriesgando. Tal vez con la sinergia de dragones esto ve un poco más de juego. Porque, claro, en el pack de dragones esto vendría a funcionar un poco mejor. Pero por sí sola como carta no la veo muy bien. Y eso significa que
no sé, a veces es preferible meter cartas que no son dragones. Por ejemplo, en salvaje yo prefiero mil veces poner dos necrófagos devastadores, aunque no sean dragones, que meter dos calcinadores fauce draco. Tal vez debilita un poco la consistencia, pero es más eficiente como carta. Entonces eso es lo que yo temo, sobre todo en salvaje. No sé, no me puede convencer, no me gusta tanto como carta. Pero bueno, es impresión mía nuevamente. Fanática de la Arena, una carta, por fin una carta neutral para los efectos de handbuff, que aún así es bastante mala, 4 mana 1, 2, 3, está bastante baja en stat. Así que tienes que golpear, si golpearas dos esto sería un Yeti, si golpearas a dos esbirros de tu mano. Y nadie jugaría un Yeti. Además que sería un Yeti tardío porque recuperaría los stats cuando bajaras y pudieras tradear con los otros esbirros que serían más lentos. Así que esto tiene que golpear 3, no, aún sería muy lento. Unos 4 o 5 esbirros para que esto valga la pena. Como muy ambiciosa. Paladín, que ocupa handoff, creo que tiene mejores cartas y mucho más eficiente para hacer el mismo efecto. Va a ser un apoyo para ese mazo en salvaje, pero ese mazo ya está un poquito topado de entre cartas que handbuffean y cartas que se sirven para recibir el beneficio. Yo la verdad no la veo mucho. No te la veo, mira. Carrera del contrabandista cuesta 1, que es la habilidad de esto. Entonces estás pagando en el fondo 3 maná por un 2-3. Es mala, es súper mala. Así que, no, a esta carta yo le voy a dar 2 estrellas. Ni siquiera creo que la llevara en el mazo de handbuff. Y yo he hecho el mazo handbuff, está en el canal. Y esta carta no tiene el nivel de poder para meterse. Quizás sea un reemplazo sobre la contrabandista, que esa sí la he llevado, pero es una mala carta para llevar. Estaba acá. Oh, ¿dónde está? Gadget-san, ahí está. Quizás se podría llevar por sobre la contrabandista Calle Sucia. Quizá, no sé, como que está al mismo nivel de la contrabandista Calle Sucia. Lleva una de las cartas más débiles de ese mazo si lo lleva. Así que no, 2 estrellitas nomás por ahora. Ahora estamos, aquí está Alasi, el lince, una carta legendaria de cazador. Mira, el grito de batalla es potente, pero nuevamente es una carta de 5 maná, estás jugando un 3-2. Por 5 maná jugaste un 3-2 y nada más. Sabemos que Cazador es una clase que prefiere el mid-range o el agro en general, porque ahí tiene sus herramientas más potentes. Entonces esta es una carta que llegaría como a final de curva a rellenarte la mano de linces 1-1. Y el tema es que tienen embestir, o sea, si el oponente no tiene nada que merezca la pena ser tradeado, está jugando 1-1 por 1 maná, que no es malo, pero de verdad ese va a ser tu push final para cerrar la partida. Ahora, claro, si lo combinaras, por ejemplo, con el espíritu, sí, serían linces 2-2, pero tampoco te ganarían las partidas los linces 2-2. Como dijimos, tendrías que jugar 4 linces junto con el totem recién para equiparar la pérdida de tiempo que tuviste jugando el espíritu. Entonces encuentro que sí, no es una mala carta, pero nuevamente no es una carta que entre bien en Cazador. Cazador cierra partidas a estas alturas, no las está alargando como lo hace Alasi y el lince. Sí, tiene algunas combinaciones, por ejemplo con la hiena carroñera, que antes se hacía con el tema de los perritos, ¿cómo se llama? Soltar a los perros se podía hacer. Pero nuevamente es una combinación lento, esto tienes que hacer Alasi el turno 5, entonces vas a poder jugar en el mejor de los casos tus linces con embestir en turno 6. Y eso ya es tardío. Y rogar que la hiena carroñera sobreviva desde el turno 4 al turno 5 que va a estar Alasi, luego el turno 6 que va a estar el resto. Entonces me parece lento sobre lento sobre lento. Yo le voy a dar 2 estrellitas. Yo sé que hay mucha gente que le tiene cariño. Díganme en los comentarios por qué creen que me equivoco, pero yo la veo muy lenta. Demasiado lenta para la clase. Ahora, Rugido de Dragón. Añade 2 dragones aleatorios a tu mano. No es tan mala como parece. Te da 2 dragones. Hay una carta, por ejemplo, acá, ¿dónde estás? Que le dieron a Pícaro hace poco, que es muy parecida. A ver si esto se apura. Aquí. Neblina Violeta, que no vio ningún juego, la verdad. Neblina Violeta iba con el tema de Estertor, pero nuevamente el tema de Estertor era más a valor y Pícaro no tiene buenas herramientas a valor, así que todo este montón de cartas que le dieron en ese sentido no vieron nunca un juego competitivo. Rugido de Dragón tal vez tenga un poco mejor o las opciones cuesta uno menos. Los dragones en general son potentes en estándar, sobre todo. En salvaje tal vez te empeore un poquito el roster, pero no demasiado. Y te puede servir con las sinergias de dragones como activador para guerrero que quiere activar esta carta que le sirve como una suerte de ejecutar en esbirro.
para la legendaria. Pero ustedes lo ven como un arquetipo realmente potente el de los dragones. Y si es así, ¿quisieras llevar rugidos de dragón? ¿O llevarías dragones potentes? O sea, yo entre llevar rugidos de dragón prefiero llevar dragones realmente potentes. Porque aquí no sabes lo que te va a salir. Te pueden salir, no sé, dos de los dragones 3-2 que hay. Y en ese caso esta carta no tiene tanto valor. Yo encuentro que esta carta es de 2 estrellas también. Yo no la veo tan potente como la ven otros. Porque ninguna de estas cartas nunca ha visto gran juego, sino es de ser pesado. Es que en la historia de Hearthstone, desde todas las expansiones, todas estas cartas que te dan cartas aleatorias, no han visto gran juego. Las únicas que tuvieron cierto impacto fue con la mecánica de descubrir, que ahí sí se ha usado y se ha intentado. Pero... o de velar, ¿cómo la llaman acá? No, es descubrir. No, tampoco. Es de no sé cuánto. Que no me acuerdo los nombres en latino de esta cuestión. A ver si logro pillar alguna. Mira, este era el que les decía antes. Si te salen dos dragones féricos. De vela. Por ejemplo, el escarabajo. Bueno, se vio re poco el escarabajo. Esta era la historiadora Rencor Abisal, sí vio juego y todavía se ocupa un poco en salvaje. Porque te permite escoger un dragón bueno en la situación. Pero rugido de dragón. Va a haber cartas que te va a haber ocasiones en que te va a dar cartas que no quieres o dragones bastante regulares y estar pagando 2 maná para recibir 2 dragones regulares es como pagar un sobrecoste por cada uno de esos dragones. Cada uno de ellos va a costar entre comillas uno más, entonces por obtener una ventaja de carta te estás sacrificando mucho tiempo y estás jugando dragones poco eficientes con un coste superior al que debieran tener. Yo no la veo, sorry, pero no la veo. Uy, que me ha alargado, weón, ya. Devastar por su parte es una carta que podría funcionar en algunos casos una suerte de pseudo ejecutar. No es malo, pero ya el guerrero tiene los ejecutares. Tiene la nueva carta esta que funciona como un ejecutar en el fierro. Entonces yo pienso, ¿para qué llevaría devastar? Podría llevar 2 embates con escudo, 2 ejecutar, 2 de esos y tiene. Para la versión impar tal vez, que no puede llevar los ejecutares. Pero aún así la versión impar va a llevar 2 embates con escudo, 2 de las nuevas cartas y ya va a tener 4 efectos de ejecutar o de eliminar esbirros. Entonces encuentro que devastar se queda un poco atrás. Va a servir como reemplazo para los que nos tengan embate con escudo, pero poco más, 2 estrellitas la veo. Parroquiano de la arena. Oh, me voy a tener que apurar porque me he demorado mucho, así que vamos a ir muy muy rápido. Parroquiano no va a ser el parroquiano de la arena, lo que era el parroquiano lúgubre. Porque simplemente su habilidad se ocupa con arrasar. Es decir, defensivamente lo pueden tradear como quieran con esbirros pequeños. Y esa era una de las ventajas. Cuando tú jugabas o te enfrentabas a un parroquiano lúgubre y tú tenías muchos esbirros pequeños, decías, puta, ¿cómo mierda lo tradeo? Porque va a ser peor tradearlo, va a empezar a duplicarse más. Y te anulaba, a veces tenías esbirros y tú mismo te los querías matar para que él no siguiera generando más parroquianos. En cambio el parroquiano de la arena, si logras activar los arrasares, que sería darle algún efecto de carga o embestir, y que golpeara un par de veces, luego él defensivamente, si le queda algo, puede tradearte directamente y eso debilita harto la carta. Un 5 mana 3-3 que ya no se puede duplicar tan fácil, va a complicar. Además que esto no tiene ninguna sinergia ya directa con el guerrero, con los efectos de Whirlwind, sino que esto va más con las cartas de embestir que todavía están forzando que juguemos embestir y todavía no veo que esto funcione. Así que lamentablemente yo le voy a dar una estrella al parroquiano de la arena. No la veo. Si sale un japonés que lo logre me avisan, pero yo no lo veo todavía. Cofre del tesoro de la arena, último aliento, roba 2 cartas. Algunos decían jugarla con la experimentadora. La de... a ver. Uy, no. No la encuentro. Es que se pega esto como grabo y tengo abierto un montón de cosas. Se pega mucho. Vamos a ver acá. Acá, con la científica insensata. Pero aún así sería una combinación lenta. Robaría las cartas al finalizar tu turno. Así que no te serviría como top deck esa combinación. O sea, esa combinación no es proactiva. Tienes que esperar un turno después de robar las cartas. Como 0-4, no sé, la encuentro muy cara además para el efecto. Un 4 maná roba 2 cartas como hechizo sería malo. Aquí te da un esbirro 0-4 de ganancia que no te sirve para nada. No sé, encuentro que el efecto... si esto fuera un hechizo ya sería dudoso. 4 mana 2 cartas. Y el esbirro que le aporta es más un problema que un aporte. Necesita un activador más encima. Entonces no sé. Yo a esta carta le voy a dar una estrellita. Porque no se me ocurre. Si a ustedes se les ocurre cómo usarla, díganme. Fantamu Uchenai por su parte sí podría haber juego.
Va a dar otro efecto de esto de invertir la sanación con daño. Puede venir muy bien en estos mazos como antiguamente estaba con Auchenai, que usaba el círculo de sanación como área y usaba un montón de cartas de curación, al estilo de Flash Heal, y un montón de otras cartas de coste 1 o de costes barato. Por ejemplo, en Salvaje podía usar la sanación de los Naru, los podrías usar ofensivamente. No era sanación conjunta, era la otra, esta, sanación relámpago. Entonces en un mazo con doble fantasma de Uchenai y doble abrazar la oscuridad, creo que se llamaba, tú podrías tener una harta consistencia para empezar a usar cartas de sanación tanto ofensiva como defensivamente. Que eso funcione no sé, pero la carta en sí no es mala. Yo le voy a dar 3 estrellas, considero que es jugable. Vendedor de plátanos sí podría haber algún juego. Añade 2 plátanos, así que son hechizos que podrían funcionar con un subastador, podrían funcionar con una Antonia. Por 3 maná, un 2-2 no es bueno, pero tampoco es tan terrible. Está ahí en el límite. Y te da directamente los 2 hechizos, a diferencia de, por ejemplo, Mukla, Tirano del Valle. ¿Cómo se llama? Mukla. A ver, legendaria mejor. Y aquí porque yo no la tengo esa. La tuve, pero la desencanté. ¿Dónde estás, Mukla? Acá, Mukla, Tirano del Valle. Que Mukla era demasiado caro y la verdad no importaba tanto el cuerpo, sino que importaba más los plátanos. Pero la verdad Mukla, Tirano del Valle tampoco nunca vio demasiado juego, así que... A ver, esta carta podría haber cierta versión, sí. Si quisieras usar un subastador, si quisieras ciclar. Quizá, no sé, estoy siendo optimista. 2 estrellitas porque fuera de eso no le veo más juego. Corredor de la Bahía de Botines es una de esas cartas que tú dices, ¿por qué? ¿Por qué lo usaría? 2 maná 3-3 es apenas mejor que los stats que debiera tener, que es un 2-3. Y el grito de batalla de darle una moneda, y más encima el grito de batalla, o sea, se la das directamente al otro turno, ni siquiera es último aliento. No, esta carta es malísima, 1 estrella. ¿Para qué? ¿Para familiarle una carta? No sé, quizá en un mazo 1000. Pero creo que hay mejores versiones de eso. Y en Salvaje sobre todo hay mejores versiones con el oráculo de luz fría. No sé, en cualquier otro caso que no sea 1000 esto puede ser... Puede hacerte perder la partida sin ningún problema. Entonces no sé, yo la veo mala, muy mala. Tirador dormido es otra de estas cartas. Aquí ya entramos un poco más en la parte pack filler. Vamos a ir rapidito. Un 2 maná 0-4 que tiene más 4 de ataque mientras esté dañado. O sea, para que se active y esto valga la pena, tiene que ser un 2 maná 4-3. Al menos recibiendo un puntito de daño. Entonces no sé. Siento que esta carta, ¿qué? La jugarías por 2, tu oponente podría... El primer tradeo es gratis, en el segundo esto ya se activa con 4 de ataque. Y ahí tal vez lo tratarían rematar. Pues sin embargo depende que lo puedas activar. Si el oponente no decide tradearlo, se te queda ahí a menos que hagas algo. Así que no tiene gran sentido ahí. Y si tú con mago lo bajaras en turno 4, pagas 2 por el tirador dormido y luego le haces ping, en el fondo pagaste 4 maná por un 4-3, que tampoco es bueno. Entonces esta carta... bastante mala, muy difícil de activar y la recompensa es muy poca, 1 estrellita. Y voy a quitar esto de acá para que no parezca que le estoy haciendo referencia. Tramposo Drakari, 3 maná. Grito de batalla otorga a cada jugador una copia aleatoria del mazo oponente. Los efectos simétricos son difíciles de evaluar y son... Además puede salir al oponente algo mejor que el tuyo. Mira, la única cosa donde la veo que podría funcionar más o menos en un mazo de alfanje espectral, como para conseguir una carga de carta más. Pero aún así es bastante ambicioso llevar el tramposo de los Drakari. Si es por eso, en un mazo de espionaje académico con alfanje espectral, con test, prefiero llevar directamente el espionaje académico que llevar esto, o llevar, no sé, Picket Pocket, ¿cómo se llamaba esa carta? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Robar, tal vez más directa. Pero no sé, encuentro que el tramposo de Drakari fuera de eso tiene muy pocos casos donde realmente lo quieras usar. La gracia es que en el mazo de espionaje académico puedes darle una pieza a tu oponente que no le sirve, mientras que tú sacar algo bueno de su mazo. Pero en un mazo agro, si te enfrentas a un mazo agro, la verdad la carta que te va a dar va a tener muy poco valor. Y ahí no serviría de nada, tal vez en contramazos control, pero llevar algo así contra mazos control... No sé, la verdad no me tinca y cuesta 400 polvos esta carta. Así que yo le voy a dar 1 estrella. Creo que va a ser de esas épicas que nunca se llega a ver. Antiguo campeón, 5 maná 1-1. Estas cartas de invocación se han quedado para la arena desde el último tiempo. Y la verdad no me gustaba tanto. Encuentro que tenían mejores cosas que hacer. Es como un estafador exitoso.
A ver, aquí, ahí sí. Simplemente que cuesta uno menos. Pero es un estafador exitoso. Estafador exitoso casi no vio juego. Creo que hubo gente que lo intentó en el de evolucionar. En el Evolve de chamán. Y muy poco hasta que se retiró porque no valía la pena esta carta. Así que lamentablemente el antiguo campeón es una carta de arena más que otra cosa. Y va haciendo lo que es esta moda que tiene Blizzard de reimprimir las mismas cartas bajándole en uno stat y en uno el coste. Y eso no me gusta para nada porque es la misma carta vista otra vez. Va a llegar el punto donde vamos a tener esta escala de cartas desde el 1 hasta el 10 haciendo el mismo efecto. No es muy agradable, se siente más como pack filler, así que una estrellita. Y ya estoy alargado, vamos más rápido. Ofrenda Gurubachi. Al principio de tu turno se destruye y obtienes 8 puntos de armadura. No es tan malo como parece. 8 puntos de armadura es harto. Probablemente en guerrero tal vez te convenga usarla. Pero me pregunto de nuevo por qué la llevarías. ¿Será mejor, peor que piel férrea? Encuentro que está por ahí. Sí, es más armadura, pero tiene que pasar un turno a ese 0-2 en mesa. Que eso va a ser delicado. Si te están atacando o tu oponente es agresivo, que es contra los que vale la pena la armadura, te van a matar eso y pagaste 1 maná por nada. Encuentro que es peor que piel férrea. Y piel férrea ya era malo y no vio juego. Entonces yo no le veo juego. Esto cuesta 400 polvos, una estrellita. Kryn Defensa. Llega la carta cute, la carta bonita de la expansión. Un 1 maná 1-1, bestia. Y último aliento reduce en un maná el cristal. Reduce en un cristal el coste de una bestia en tu mano. Es en el fondo una 0 maná 1-1 con el hecho que solamente se puede jugar si tienes un maná disponible y que el bufo puede o no caer en algo dependiendo si tienes una bestia en la mano. Es peor que un 0 maná 1-1 y lamentablemente los 0 maná 1-1 no han visto juego. Va a aparecer en Build a Beast, en el del poder de héroe del Rexar de K, pero no creo que vea juego por su parte, yo no la veo una estrellita. Vendedora de helados, no sé si fue una broma o fue un intento para hacer que el chamán de congelar funcionara, pero no es suficiente. Necesita harto más trabajo que una vendedora de helados ese mazo para funcionar. Y es una pena porque yo tengo a Toraki, todas las cartas de congela, tengo a Murabi, tengo a Rompehielo, estoy esperando, me falta Criostasis, pero bueno, no la voy a hacer ahora. Esperando la carta que arme este mazo, esperando por fin la identidad donde todas estas cartas que tengo aquí funcionen, alguna vez las pueda jugar. Y Vendedor Helado creo que va a quedar guardadita junto con ellas hasta que algo pase. Pero la verdad, por ahora... Mira, por sí sola no es mala carta. Si fuera un 3-5 que obtiene 8 armaduras sería buenísima. Pero es que para que tú tengas un esbirro congelado de manera proactiva, significa que tienes que llevar cartas de congelación. Y este arquetipo no ha funcionado jamás. Así que una estrellita. Mató una regeneradora, una buena carta de arena, 4 mana 3-5, peladito, pero que al principio de tu turno se restaura 2 puntos de salud. En construido no va a ser demasiado loco, simplemente porque los tradeos son más directos, los esbirros nunca duran demasiado tiempo en en la mesa. En arena, donde los tradeos son más largos y los esbirros fuertes suelen mantenerse ahí, sí va a haber harto juego, va a ser súper molesta, pero fuera de eso... Tal vez algún loco desquiciado pudiera llevarla y tratar de construir un monstruo en estándar o en salvaje. Un esbirro, darle buffos, cosa que se mantenga siempre en mesa, curándose y siga matando. Pero ese va a ser un demente. Y quizás si le sale lo veamos en uno de esos videos de cosas chistosas, pero no la veo más allá. Así que yo le voy a dar 2 estrellitas simplemente porque no es una mala carta, pero no está al nivel de construido, a mi parecer. Sacudidor Colmigresca es una carta lenta y que te recompensa poco. 4 maná por 2-3-2 significa que pagaste 4 maná por un 6-4. Es poco. Inclusive como 6-4 pagar 4 manás por ello sería malo, no sería competitivo. Y más encima es último aliento, así que vas a pagar un 3-2 y luego recibes otro 3-2, por lo que vas a ser súper lento en términos de tempo. Y el último aliento no es tan potente como para decir, ya, pero la llevo para combinarla con otra carta último aliento. Si es por eso, hay mejores cartas con último aliento más potente, como el huevito de Demosaurio. Así que una estrella mala. Y hablando de huevos, voy a poner aquí un huevo para que parezca temático. No en la pantalla, aquí. No es malo, no es malo. La comparación con el huevo nerubiano, el huevo de escarabajo da 1 menos de stat al final cuando es activado, pero los distribuye en mesa y puede ser mejor en mazos que vayan a bufos, que vayan, por ejemplo, el druida de tokens, que basado en el birro, que luego trate de darle +1/+1 a todos los bichos, y en ese caso te va a venir mejor tal vez con un huevo nerubiano donde estos bufos de área no sirven tanto.
En ese sentido, quizá vea juego, yo no la veo mala carta, podría funcionar en ese druida perfectamente. Yo le voy a dar 3 estrellas, yo encuentro que es jugable en ese caso. Porque sería un 3-5 por 2 maná y eso es bueno. Recuerdo de serpiente, un tótem, 2 maná 0-2, al final del turno hace 2 de daño solamente al héroe enemigo. Las cartas que hacen daño al héroe enemigo en general, por 2 maná tú debieras recibir algo más, mínimo. Por ejemplo, la carta que voy a usar de comparación es Akala de Sacerdote, que era explosión mental. Y se entiende, te dan más daño por menos maná porque solamente se puede usar en la cara oponente y si el oponente es controlero o tiene mucha vida, pierde mucho sentido la carta. Recuerdo serpiente, es 2 maná por 2 de daño al enemigo en el mismo turno y un 0-2. Sin embargo, para que esto valga la pena debiera durar 3 turnos al menos, para que fuera un 2-6 a la cara oponente y tú dijeras, wow, buena carta. Pero si no es ese el caso, tal vez combinarla con la invocadora Dracari, creo que se llama, la de 3 maná que hace que se activen 2 veces los últimos alientos, o sea, las habilidades de fin de turno. Pero aún así es un poco codiciosa esa combinación, jugar un tótem codicioso y luego jugar la encantadora Dracari, que ya es codiciosa, me parece codicia sobre codicia, con un efecto sumamente pobre, porque tendría que jugar estas 2 cartas para lograr 4 de daño a la cara oponente y rogar que no te maten ninguno de estos 2 esbirros que son pésimos en mesa, para hacer 4 más el otro turno. Demasiado lento, demasiado complicado. Recuerdo de serpiente, una estrellita. ¿Cuántas me quedan? Oh, yo creo que me están quedando caletas. Ya yo voy a terminar, yo dije que iba a terminar, déjenme ver. Ah, no, nos quedan 4 ya. Bien. Rompe escudos. Buena carta. Buena carta. Que no se va a ver en esta expansión, les digo al tiro. Esta carta no se va a ver simplemente porque es de coste par. ¿Cómo? No, silencio. Aquí. Es una mejora directa en cierto sentido con la lechuza corteza férrea. Es como una lechuza antes del nerfeo. Es cierto, solamente silencia a los esbirros que tengan provocar. Pero es que la verdad los mazos agresivos suelen... A eso se dedican cuando te ocupan el silencio. Te silencian el provocar y van más a la cara. Los silencios que se usan en términos de valor ahora son pocos y habitualmente se usa el 4-3. No se usa la lechuza corteza férrea por términos de eficiencia de maná. Entonces me parece que rompe escudos sí puede ver juego perfectamente en una sopa, pasar arriba tuyo y destrozar tu defensa. No se va a ver ahora, ¿por qué? Porque está Keleset. Y Keleset lamentablemente tiene tomado los turnos 2 de muchos mazos porque es muy eficiente y es muy bueno y es casi una condición de victoria en ciertos mazos. Sin embargo, cuando rote a finales de este año, yo encuentro que se van a liberar muchos espacios de turno 2 y la SO perfectamente podría usar un doble rompe escudo para asegurarse pasar arriba tuyo y silenciar, no sé, tu señor del foso. Podría ser perfectamente. Yo encuentro que esta carta de 3 estrellitas es jugable. E inclusive ahora mazos que no dependan de Keleset o que no tengan Keleset, algunas personas pueden usar una batería de Esbirro coste 2 y poner rompe escudos sin ningún problema. Eso encuentro yo, considerando que la lechuza ya es jugable y muchas veces se usa solamente para pasar arriba de provocares. Y me estoy quedando sin voz, así que más vale que nos apuremos. Hechicera rabiosa vendría... Se me ocurre un puro mazo donde podría funcionar, pero podría funcionar bien. Que sería en mago, que mago últimamente está usando la anomalía cósmica, tanto en salvaje, a veces en estándar, para hacer una versión de bursteo cerca del final cuando consiguen muchas cartas de daño, mucho hechizo barato de daño. Hechicera rabiosa otorga lo mismo, por 2 mana 1, 2, 3 no es malo, pero el problema es que el más 2 de daño es solamente mientras está dañado, entonces tienes que encontrar una forma consistente de hacerle daño para que valga la pena usar esto. Anomalía cósmica se usa porque maximiza mucho el daño de tus hechizos. Hechicera rabiosa podría funcionar perfectamente en ese lugar y te ahorraría 2 maná. Sin embargo, como necesita un activador, probablemente solo te ahorre 1 maná. Vamos a tener que gastar un poquito en activarla y se me ocurre que perfectamente con explosión arcana, porque explosión arcana la tiras antes de que esté el daño de hechizo, así que va a pegar 2. Hechicera rabiosa pasa a dar más daño de hechizo y por 3 maná obtiene el mismo efecto. Claro que necesita ya 2 piezas. No sé. Este hechizo eso sí lo he visto en salvaje. Lo usan los magos de bursteo a veces para controlar mesa. Podría funcionar, eso sí es bastante específico. No la veo en otros mazos, la verdad. No hay tantos mazos que requieran daño de hechizo. Y si es así, no sé si les gustaría llevar una carta que requiere un activador para poder empezar. Aún así le voy a dar 2 estrellitas, encuentro que no es tan mala como parece. Perfectamente podría funcionar. Acero robado de pícaro. El problema es que las armas, hay armas muy buenas y armas muy malas. Si es el gran tema. Quizá cazador te convendría algunas armas.
Paladín tiene las mejores armas a mi parecer. Chamán también tiene muy buenas armas, excepto si te toca rompehielo, que en ese caso es bastante mala. Pero te van a tocar, viendo aquí a la rápida, hay muchos casos donde te van a tocar armas que no te sirven, no te necesitan o no sinergizan de ninguna manera con tu mazo o con la situación que estás llevando. Entonces, me parece una carta que va a servir en los impases primeros de los jugadores cuando no tienen cartas potentes para buscar algo más potente de otra clase, sí. Pero aún descubriendo no creo que siempre te salgan tres opciones buenas. A veces inclusive te van a salir opciones que no te van a servir tanto. Yo le voy a dar 2 estrellitas por el potencial que tiene para los jugadores nuevos, a donde sí es un incremento, pero estás pagando por recién robar una carta que puede o no servirte, no sé. Y la última, Verrugaria. 1 maná, 2-1. Si ha jugado 2 hechizos este turno, inflige 2 puntos de daño. No es mala, 1 maná, 2-1 no es malo. Dados de daño no sería malo, eso cuesta 3 maná. El tema es que tiene una condición un poco fuerte, que es jugar 2 hechizos. ¿En qué turno lo haría? Tendrías que llevar muchos hechizos pequeños, hechizos de coste 1 tal vez. En chamán, por ejemplo, hay algunos, pero tampoco hay tantos que quieras usar. Podrías llevar tal vez un choque tierra, evoluciones inestables, tal vez sería lo mejor. De coste 2 hay un poco más, chisporroteo en salvaje. Evolucionar también en salvaje. Tal vez poderío terráneo, pero aún así te condiciona. La mayoría de las veces te lo tienes que usar en turno 5 o 6 con 2 hechizos de coste 1, de coste 3, 1 de coste 2 y usar a Verrugaria. Creo que esta carta no es mala, pero para poder activarla tiene que ser muy adelante en el juego, y tan adelante en el juego hacer 2 puntos de daño la verdad no es muy significativo. Así que yo le voy a dar 2 estrellitas, no sé, se siente como una carta que se puede usar en late, pero en late ya no hace tanto como para que sea realmente, wow, una carta que tienes que tener. Perfectamente podrías poner un reemplazo. Y con eso por fin hemos terminado ya todas las cartas de la expansión, todas, todísimas. Díganme ustedes en los comentarios qué les parece, con cuáles están hypeados, con cuáles no, y cuál es la clase que creen que realmente va a tener poder. Yo personalmente creo que Mago es una de las clases que salió más beneficiada con las cartas que se mostraron. Personalmente es lo que yo opino. Igual mañana en el video de Theory Crafteo vamos a estar viendo un poco eso. Lamento haberme alargado, pero eran chorrocientas cartas y quise igual darle un tiempito a cada una. Y espero sus comentarios, díganme cuáles les gustó, en cuáles creen que me equivoqué. Y nos vemos en la próxima de los mosqueperros. Además avisarle que hoy día en la tarde va a haber otro videito, no de Hearthstone, pero de otra cosa, así como para entretenernos un poco mientras esperamos la expansión. Nos vemos en la próxima y adiós.